Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia Safras News. Vamos a estar conversando con Agustín Heyer, nuestro analista especialista en soja, sobre qué ha estado pasando con los precios en las últimas semanas y cómo viene el mercado internacional. Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, en las últimas ruedas estuvimos viendo que el precio de la soja, sobre todo en Chicago, estuvo disparándose al alza. Y bueno, quisiéramos saber qué es lo que estuvo viendo el mercado para que justifique este movimiento en los precios. Bueno, está bastante movido todo el mercado en general, ¿no? Pasamos de escaladas en tensiones geopolíticas que dispararon el petróleo, dispararon el aceite y eso hizo que también un poco el poroto de soja replique esa suba. Por otro lado, tuvimos también lo que es el efecto Trump, que ya le podemos decir, ¿no? Nuevamente posteando en redes acuerdos supuestamente realizados después de una conversación telefónica con su homólogo chino, con Xi Jinping, en donde supuestamente ellos se comprometían a incrementar la cuota de compra en 8 millones más, por lo tanto, si no serían 12 millones de toneladas, sino serían 20 millones de toneladas ante la nueva campaña. Entonces, todo eso creó como una burbuja que le dio soporte a los precios en el mercado internacional, ¿no? Ahora, yo siempre menciono, ¿no? Del otro lado, ¿qué es lo que tenemos en el mercado? Porque eso parecería justamente una burbuja que se podría llegar a chocar con lo que tenemos abajo del hemisferio, digamos que somos Argentina y también, bueno, más que nada Brasil, con lo que es la oferta, ¿no? La producción que récord por parte de Brasil, casi 180 millones de toneladas y una cosecha que viene evolucionando. Hay mucho ruido respecto a, bueno, si hay atrasos, un poco atraso, ¿no? La verdad es que no vemos que haya motivo de alerta por el momento, por lo que el poroto de soja de Brasil está ingresando al circuito comercial. Lo vemos participativo en el FOB también, y eso debería tender un poco también a ajustar ahí en el corto plazo. Pero lo que disparó los precios en Estados Unidos, en la plaza de Chicago, estuvo vinculado a esos puntos principalmente, ¿no? Una burbuja creada prácticamente por Trump, por esta conversación que sostuvo con China, como suele hacer, igual que nos pasó en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, y, y bueno, lo que es el rally del aceite que se mantiene con mucha firmeza en el mercado. Muy bien, y la semana pasada se realizó el foro anual de Luzda, ¿no? Donde lanzó las primeras proyecciones para la campaña para los Estados Unidos. Respecto a la soja, bueno, se conocieron también los números. ¿Cuáles son las primeras proyecciones o qué sensación dejaron estos números? Bueno, acá está la clave, si se quiere, desde nuestra óptica, para lo que es el desarrollo del mercado, sobre todo en lo que es el segundo semestre, pudieron tener injerencia también ya a partir de mayo, junio de este primer semestre. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo menos le va a ofrecer un marco teórico al comienzo de la campaña 26-27 y el mercado siempre busca adelantarse a eso, por lo que podemos ver el efecto ya, quizá, no necesariamente del segundo semestre, sino parte del primero. ¿Qué nos dejó Luca en este foro anual? Bueno, las primeras proyecciones de lo que sería el área sembrada, ¿no? Que crecería en 1,6 millones de hectáreas, algo que, bueno, se puede asociar un poco a la rotación de cultivos y demás, ¿no? Lo que es bastante lógica esa primera proyección. Digamos, no sorprende mucho, está dentro de lo esperado quizá. Ahora, lo que sí es que está proyectando nuevamente una cosecha, una producción de 121 millones de toneladas más o menos, que parten de un rendimiento récord, ¿sí? Igual que el que tuvimos la campaña pasada. Por lo tanto, podemos decir que hoy tenemos una proyección primera de producción en torno a los 121 millones de toneladas para Estados Unidos en la 26-27, que dependen mucho de lo que va a ser el rendimiento. Hoy se sostienen por un rendimiento récord, pero cualquier adversidad climática que pueda atravesar la campaña 26-27 en Estados Unidos, bueno, va a ir en detrimento de esos 121 millones de toneladas. Y lo más relevante acá también va a ser, que es lo que va a estar en boca del mercado, son las proyecciones de Molienda, que en el marco del optimismo por las políticas de biocombustibles y demás, también proyectó un incremento que lo dejó en 72 millones de toneladas al crashing de Estados Unidos, ¿sí? 72,2, que implica un crecimiento de 2,3 millones respecto a la campaña anterior.
y esto, bueno, va un poco en línea con ese optimismo y hace sentido. Del otro lado tenemos el otro output que va a aportar al balance de Estados Unidos, que es las exportaciones. Acá hay muchos idas y vueltas, opiniones mixtas, digamos. Lo que hay que entender es que hoy el USDA que proyectó con este primer balance 46 millones de toneladas de exportaciones, que es exactamente igual al de la campaña 23-24. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos 10 millones más de toneladas proyectadas, según el USDA, de producción. Por lo tanto, digamos, sería una exportación respecto del total un poco menor, ¿no? Porque tenemos un saldo dividido sobre un saldo mayor. Pero, ¿por qué tiene relativo sentido este número? Bueno, porque la campaña pasada, es cierto, se estaría cerrando en 42,8 millones de toneladas, un número muy, muy bajo que no vemos hace 13 campañas, por lo menos. Y ahora, con una postura, si se quiere, en algún punto conservadora, podríamos asumir, proyecta 46. ¿Por qué decimos conservadora? Porque, si bien siguen las tensiones entre China y Estados Unidos y todavía no, y falta mucho para que se desarrolle esa campaña, lo cierto es que hoy partimos de una base donde ya hay una negociación. La 25-26, las negociaciones estaban empezando, había un tire y afloje, no había un marco de diálogo tan consistente, si se quiere. Hoy ya hay un trabajo previo hecho, si se quiere, de alguna manera. Entonces, bueno, sería lógico partir de la premisa de que posiblemente China sí adopte una postura un poco más, por lo menos normal, donde va a tener una performance en las compras mejor que la campaña pasada. Por eso es que lo usa por ciento de los 46. No obstante, como decíamos, ¿qué pasaría si de repente los rendimientos récords no son récords y se ajustan y la campaña, en vez de producirse 121 millones, nos quedamos a 120 millones? Eso va a ir en detrimento de los stocks y ahí sí vamos a tener una caída de stocks respecto a la campaña pasada. En resumen, ¿qué nos deja todo esto? Que hoy tenemos unos stocks finales proyectados en la primera instancia por el UDA que se mantendrían apenas un crecimiento de 100.000 toneladas, pero que dependen muy fuertemente de una cosecha con rendimientos récord. Así que creo que allí va a dar mucho de qué hablar a lo largo de la campaña y va a estar aportando mucha volatilidad seguramente y algo de sustento en el mercado de Chicago. Con todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, el mundo Trump que siempre está ahí, que mantiene al borde del colapso de los mercados, la burbuja de China, las cosechas en Brasil, en Argentina, esta alza que vos marcabas de los precios, ¿vos creés que es sustentable o estamos ante una inminente baja en los precios en Chicago? Bueno, yo creo que la lógica invitaría a pensar que ahora de corto plazo, lo que es la zafra brasilera y la argentina, debería pinchar esa burbuja que estamos viendo actualmente, ¿no? En los precios y por lo menos desinflarlos un poco. Este, Así que de corto plazo vemos que hay lugar para ajustes hacia abajo, que va a ir avanzando paulatinamente con el correr de las semanas, en la medida en que vaya ingresando con más agresividad la soja sudamericana del mercado internacional, ¿no? De hecho, ya se ven los precios, en los premios, posiblemente las compras de China sobre Estados Unidos solo justificarían si entre las negociaciones hubiera un beneficio adicional que no se esté comunicando actualmente, porque la diferencia que hay entre la soja brasilera y la soja de Estados Unidos es abismal, es de aproximadamente 50 60 dólares por tonelada. Y sabemos que China es extremadamente pragmático, por lo que el incremento o ese acuerdo de 8 millones de toneladas más, yo creo que es poco factible. Debería haber algún factor adicional que haga que sí China vaya a comprar la soja en Estados Unidos. Pero a priori por precios no debería, y con la cosecha récord que va a traer Brasil, pocos argumentos hay para que estas subas se sustenten en el corto plazo. Pero como decíamos después, de mediano a largo plazo, si se quiere, hay un sesgo alcista dando vueltas con todo esto de las políticas de los biocombustibles que dispara el consumo local en Estados Unidos para la producción de aceite de soja, entonces la demanda local de Estados Unidos va a estar tirante, y lo que son las proyecciones de la campaña 26-27, ¿no? Entonces, en general, posiblemente tengamos a partir de quizás segunda quincena de mayo, ya junio, un recorrido alcista para lo que es el mercado de soja, de materializarse estos escenarios que estamos comentando. Bueno, son muchas variables que hay que seguir analizando y viendo para poder ir viendo, bueno, cómo evolucionan los precios. El seguimiento de todas estas variables la pueden encontrar en la plataforma Zafras con el análisis de nuestro equipo de analistas y en la agencia
siguiendo día a día las noticias, todo lo que es Trump, aranceles, China y bueno, todo lo que pasa también en la geopolítica que va marcando el pulso de los mercados. Gracias, Agus. Hasta la próxima. Gracias, Juli.